Bien. Nuevamente, en este caso dice, a ver, vamos a leer. A partir de los siguientes datos, determínese si sería posible, y si es así, dentro de qué intervalo de potenciales catódicos se puede conseguir depositar zinc desde una solución acuosa neutra, 0,1 mol por kilogramo de sulfato de zinc, a una densidad de corriente de 100 amperes por metro cuadrado, sobre un cátodo de platino y un cátodo de plomo. Me da, como dato, el coeficiente de actividad iónico medio para la solución de sulfato de zinc de 0,15 y las constantes de Tafel para calcular los sobrepotenciales por Tafel cuando el zinc se deposita sobre platino o plomo, cuando el hidrógeno se desprende sobre un cátodo de platino o cuando el hidrógeno se desprende sobre un cátodo de plomo. Lo que yo estoy leyendo en este enunciado es que tengo la semicelda catódica, que esa semicelda catódica tiene una solución acuosa de sulfato de zinc neutra, con lo cual el pH 7, y ya con eso me está dando una concentración de protones determinada, que tiene una concentración, dijimos, de sulfato de zinc 0,1 molal, cuyo coeficiente iónico medio vale 0,15. Y la densidad de corriente, ¿qué era la densidad de corriente? La intensidad de corriente sobre el área. Es la intensidad de corriente sobre el área de ¿qué? De intercambio del electrodo. Del electrodo, exactamente. Es la intensidad de corriente dividida el área del electrodo. Esa es la densidad de corriente. Muy bien. Entonces, lo que yo tengo que ver es cuáles son las reacciones catódicas posibles que se van a dar en esta semicelda, y luego para cada una de estas reacciones posibles, calcular el potencial que necesito para que se produzca la deposición de zinc. Yo quiero depositar zinc sólido sobre un cátodo de platino o sobre un cátodo de plomo. Pero ¿qué pasa? Al tener hidrógeno, al tener una solución que es 0 de sulfato de zinc de pH 7, lo que estoy teniendo es una solución acuosa de esta sal. Si el pH es 7, yo tengo una concentración de protones de 10 a la menos 7 en la solución. Entonces, en el cátodo tengo dos reacciones de reducción posible. Que los protones del agua de concentración 10 a la menos 7 se reduzcan en el cátodo, ¿bien? Y se libere en el cátodo como hidrógeno gaseoso, o bien que el hierro más 2 tome 2 electrones y que se deposite en el cátodo como hierro sólido. Esto es lo que yo quiero que suceda. Que se deposite el hierro. Lo que pasa que la liberación de hidrógeno es lo que yo llamo una reacción de competencia. O sea, pueden suceder estas dos. Entonces, yo tengo que ver sobre el cátodo de plomo y sobre el cátodo de zinc, ¿cuál va a ser la reacción que tenga el potencial más pequeño? Porque esa es la reacción que va a suceder. ¿Entienden el concepto del ejercicio? Sí, profe. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿estoy hablando yo de una celda galvánica o de una celda electrolítica? Hablo de una celda... ¿Ah? ¿Sí escucho? Alguien iba a decirlo. A ver, acá en el chat me dicen. Sí, señor. Sí, señorita. Hablo de una celda electrolítica. Al decir que quiero depositar, porque una de las funciones de la electrólisis es la deposición de metales sobre determinadas superficies, o la separación de distintos iones cationes, que luego algunos que son metálicos se podrán depositar en una superficie que es la superficie catódica.
Entonces es una celda electrolítica. Ahora bien, partamos de cuáles son las dos reacciones que yo tengo, la de hidrógeno y la de hierro. Debo calcular los potenciales. ¿Qué es lo que sé? Que al ser una solución neutra, el pH vale 7, por lo tanto la actividad del protón es 1 por 10 a la menos 7. Lo entendemos, ¿no es cierto? La densidad de corriente en la ecuación de Tafel va en intensidad de corriente dividida el área, pero el área en centímetros. Acá yo le tengo como dato en metro cuadrado, entonces lo que tengo que hacer es pasar el metro cuadrado a centímetro cuadrado. ¿Ven? Que tengo 100 amperes por metro cuadrado, la tengo que llevar a amperes por centímetro para utilizar la densidad de corriente ¿en qué? En la ecuación de Tafel. Luego, como la solución que tengo es sulfato de zinc, que se disuelve 1 a 1, y acá lo que voy a utilizar, ¿por qué tengo hierro acá? No es hierro, chicos. Esperen que esto lo voy a ver. Esto no es. Acá es esta y la del protón, o sea, dos protones, bueno, le voy a poner más así, más dos, suprimir. No sé por qué tenía hierro, nadie se dio cuenta que estaba hablando del hierro y lo que tenemos es zinc, ¿no? Dos protones más dos electrones que como resultado me da hidrógeno 2 gas. Bien, y eso sí, ahora va a tener un potencial que le voy a cambiar, acá voy a empezar a cambiar los nombres, a potencial le voy a poner así, potencial estándar de hidrógeno igual a ¿cuánto? Lo voy a sacar de las... ¿Cuánto vale el potencial estándar de hidrógeno? 0. ¿Ah? 0 vale. Claro, igual a 0, y acá, le puse O, igual a 0, y el potencial estándar de zinc, estas son las reacciones catódicas, lo corro acá, y le voy a poner esto. Porque en la tabla, no sé si ustedes están acostumbrados a verlo así, ahí está, 0,716 voltios. Esas son las reacciones catódicas, ¿bien? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, procedo ¿qué? A calcular los potenciales, tanto para el hidrógeno como para el zinc. Tengo, esta es la ecuación de sobrepotencial. La ecuación de sobrepotencial es A más B por el logaritmo de la densidad de corriente. Son los datos que tengo en el ejercicio. Entonces, tengo, este es el sobrepotencial de hidrógeno en un electrodo de platino, tiene un valor de 1,298 voltios. Ahora, acá vamos a poner. Entonces, el potencial, le voy a poner, el potencial de la celda, Profe, sí, ahí el sobrepotencial del platino no es 0,017 y el del plomo es 0,017, 100. sobre el platino, sí. Yo leí Ah, bien. el otro. Miren, déjame que termine con esto. Porque me gusta más esta notación, ¿no? O sea, es lo mismo. Lo que les estoy diciendo es esto. Tengo para el hidrógeno, que el hidrógeno tiene, sí, el hidrógeno evoluciona como gas en un electrodo de platino, el sobrepotencial es 0,017 para este electrodo de platino. Si el electrodo tiene que evolucionar como gas sobre un electrodo de plomo, el sobrepotencial va a ser 1,298. Entonces, el potencial de hidrógeno sobre el electrodo de platino, ¿a qué va a ser igual? Acá aplico Nernst. Al potencial estándar de hidrógeno menos RT sobre 2F por este 2,
logaritmo de 1 sobre la actividad del protón al cuadrado. ¿Cuánto vale la actividad del protón? 1 por 10 a la menos 7 porque la saqué del pH. Menos el sobrepotencial del hidrógeno en el platino. Me da menos 0,431 voltios. Hago lo mismo para calcular cuál es el potencial que necesito para que el hidrógeno evolucione en un cátodo de plomo cuando tengo en cuenta el sobrepotencial de hidrógeno sobre el plomo. Y resulta que el potencial que necesito es de menos 1,712 voltios. Eso para el hidrógeno. Ahora, para el zinc, el potencial del zinc es el potencial estándar del zinc, o sea, el potencial estándar del zinc, menos el sobrepotencial del zinc sobre el plomo o sobre el platino, porque es lo mismo para los dos electrodos. ¿Está claro? O sea, que yo voy a necesitar, para que el zinc se deposite tanto en un cátodo de plomo como en un cátodo de platino, de menos 0,93 voltios. Y el hidrógeno necesita menos 0,431 voltios para evolucionar en un electrodo de platino, y menos 1,712 voltios para evolucionar en un cátodo de plomo. Entonces yo hice esto. Sobre el cátodo de platino, el hidrógeno tiene un potencial más positivo que el potencial del zinc. O sea, que si yo tengo, esta es mi semicelda, donde tengo el sulfato, donde tengo el electrodo de platino, primero van a venir los protones y van a evolucionar con hidrógeno, y luego, cuando el potencial de la celda llegue al valor del zinc, recién ahí se va a depositar zinc. Pero ¿qué pasa? No voy a obtener zinc puro, porque si todavía quedan protones, las burbujas de hidrógeno gaseoso van a quedar atrapadas entre el electrodo de platino y el zinc metálico. Entonces no me sirve para conseguir zinc metálico o recubrir esa superficie con zinc puro. Pero sí lo puedo hacer si utilizo un cátodo de plomo, porque necesito menor potencial para depositar el zinc. O sea, en la semicelda que tenga el cátodo de plomo, primero van a venir los cationes de zinc, se van a depositar en el electrodo de plomo, y luego, si yo sigo bajando el potencial hasta el del hidrógeno, recién ahí comenzaría a evolucionar hidrógeno. Si yo no llego hasta este potencial, nunca va a evolucionar el hidrógeno y va a estar depositándose el zinc hasta que no tenga más cationes, zinc más 2, en la solución catódica. ¿Entendieron? Profe, una pregunta. Sí. Si le aplicamos, por ejemplo, menos 0,80 sobre ¿En qué platino. cátodo? ¿En la del plomo? No, sí, en la de plomo. Sí. ¿Qué se estaría depositando? Nada, porque no llegaste a menos 0,93. Tenés que llegar al valor, tenés que llegar al potencial del zinc para que este se deposite. Y según de arriba lo que yo... ¿Ah? Se me hace raro verlo porque es como desde arriba para abajo. Porque en el cátodo va del más positivo al más negativo. Claro. Y si Lo más tenemos, positivo por es ejemplo, lo más espontáneo. y si tenemos, por ejemplo, menos 1,3 Se te va a en el depositar, plomo. se te va a depositar el zinc, pero no llega a depositarse el hidrógeno porque no llega hasta el menos 1,7. Para que Claro. comience a evolucionar hidrógeno, tenés que llegar al potencial de hidrógeno. Ah, listo. Una pregunta sería, ¿qué concentración de cationes zinc te quedan cuando el potencial del cátodo llega, cuando se desprende hidrógeno? O sea, esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la concentración de cationes zinc que te quedan en solución cuando comienza a desprenderse hidrógeno? Entonces, yo tendría que venir acá y en la ecuación de Nernst que tengo acá, reemplazar este potencial de zinc por el valor del hidrógeno, y de acá, con este valor, despejar esta concentración.
Entonces, esta concentración es la concentración de zinc que voy a tener en solución al momento que mi potencial bajó hasta el valor del hidrógeno. ¿Entienden o no? Sí, No. sí, sí. ¿El resto entiende lo que acabo de explicar? Sí, Sí, profe, se entiende. Bien, y acá también podría decir, en el platino, mi pregunta sería, ¿cuál sería, si lo puedo repetir? Para cualquiera de los dos, vamos sobre el plomo nuevamente, lo voy a repetir porque me pidieron que lo repitiera. Yo podría preguntar, ¿cuál es la concentración de zinc más 2 que me queda en solución cuando el potencial del cátodo, cuando se comienza a liberar hidrógeno? Así, cuando se comienza a liberar hidrógeno. Entonces yo sé que el hidrógeno se comienza a liberar cuando el potencial en el cátodo llega a menos 1,712. Si yo con este potencial del hidrógeno, que es cuando este comienza a burbujear, me voy a la ecuación para ver el potencial del zinc y pongo acá menos 1,712, de esta ecuación veo que puedo calcular la molalidad del catión zinc más 2. Esa molalidad es la concentración del catión zinc más 2 que tengo en solución al momento que comienza a burbujear el hidrógeno. Eso es lo que acabo de decir. Lo mismo podría, acá sería al revés. Acá podría preguntar, ¿cuál es la concentración de protones que queda en solución al momento que comienza a depositarse zinc? Entonces, sobre el cátodo de platino, el zinc comienza a depositarse cuando el potencial llega a menos 0,93. Me voy con este potencial de menos 0,93 a la ecuación de el potencial de hidrógeno en el electrodo de platino y pongo menos 0,93 acá y calculo la actividad del platino, que en realidad vendría a ser la actividad del protón, que sería la concentración del protón que tendría en solución una vez que comienza a depositarse zinc. ¿Está claro cuál Profe, es? Sí. y si hubiera sido el ánodo, sería al revés. Si en el ánodo, en el ánodo si escribís las reacciones como oxidación, también, siempre la menor es la que ocurre primero. Bueno. ¿Estamos? Y eso O lo sea, la vimos, más positiva o la menos positiva, profe, en el ánodo. la menos positiva porque la escribo como oxidación, no como reducción. Ah, ok. Bien, escrita como oxidación es la menos positiva. Eso es lo que hicimos en el problema número 3 que explicamos la clase pasada. Que hicimos la comparación. ¿Qué diferencia de potencial debo aplicar para que se deposite cobre en el cátodo y evolucione, creo que era oxígeno en el ánodo? Entonces, las reacciones de competencia que teníamos en el ánodo eran cloro y oxígeno. Y el oxígeno tenía un potencial menos negativo, pero escrito siempre como oxidación. Fíjense, vuelvan a ver el ejercicio número 3 y se van a dar cuenta que esa comparación que hice es la misma comparación que estoy haciendo acá. Acá la hago en el cátodo, en el 3 le hice en el cátodo y en el ánodo. ¿Alguna pregunta más sobre este ejercicio? Si no hay otra pregunta, voy a detener la grabación.